manifestó Nicolás Maduro en un discurso de intervención en la sesión de diálogo BRICS Plus. En sus palabras, este bloque impulsa una nueva geopolítica mundial del siglo XXI. Hizo además una llamada a reformar el sistema financiero mundial apoyando la desdolarización. Dice que están uniendo voluntades por una nueva arquitectura financiera que permita hacer sus negocios. Además, también destacó la importancia de los BRICS en las transformaciones del escenario internacional. El Caribe se ha convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede detonar una crisis global. Y en medio de ese tablero, un escudo inesperado se alzó desde Moscú hasta Caracas. No es un portaaviones, no son misiles ni tanques avanzando en la costa, es una declaración que retumba más que cualquier cañón. En un reciente briefing, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, lanzó una advertencia que paralizó los pasillos diplomáticos del mundo. Es totalmente inaceptable que Occidente intente presionar a Venezuela con maniobras militares y políticas que amenazan la estabilidad regional. Su voz, firme y cortante, sonó como un muro invisible levantado entre Caracas y Washington. Y no fue una frase aislada. Fue la primera línea de un mensaje que buscaba contener lo que parecía inminente, la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, respaldada por submarinos nucleares, destructores y miles de militares desplegados en el Caribe. Mientras la Marina estadounidense rodeaba las costas bolivarianas, desde Rusia se levantaba un escudo diplomático y estratégico que decía con claridad: Caracas no está sola. Porque detrás de Venezuela no solo está Moscú, también se encuentran los miembros del bloque BRICS, China, India, Sudáfrica y otros aliados, construyendo un muro de declaraciones y compromisos que pesan tanto como una flota entera. Un muro que no se ve, pero que mantiene a raya cualquier tentación de intervención extranjera. Las palabras de Zaharova fueron respaldadas de inmediato por Iván Gil, canciller de Venezuela, quien agradeció el gesto ruso y lo interpretó como una confirmación: América Latina sigue siendo una zona de paz, y cualquier intento de alterarla encontrará resistencia no solo desde Caracas, sino desde un bloque cada vez más decidido a desafiar la hegemonía estadounidense. Este es el contexto que enciende el nuevo capítulo de una historia que no empezó hoy. Porque las raíces de la alianza entre Rusia y Venezuela son profundas, y se hunden en décadas de tensiones, sanciones y giros estratégicos que cambiaron para siempre el mapa militar y diplomático de América Latina. Las raíces de esta relación no aparecieron de la nada. Venezuela y la Unión Soviética establecieron lazos diplomáticos en 1945, pero durante décadas fueron apenas saludos protocolares. Todo cambió en los años 90, cuando Hugo Chávez llegó al poder y comenzó a reconfigurar la política exterior venezolana. Mientras Washington imponía sanciones y vetos, Caracas buscaba en Moscú un socio estratégico que no solo vendiera petróleo, sino que también ofreciera protección frente al gigante del norte. La ruptura definitiva ocurrió en 2006, cuando Estados Unidos prohibió la venta de armas a Venezuela. Esa decisión obligó al país caribeño a mirar hacia otro lado y encontró en Rusia una oportunidad única. No se trataba de comprar rifles de segunda mano. Caracas adquirió helicópteros de combate, carros blindados T-72B y sistemas antiaéreos capaces de vigilar cielos enteros. Fue un giro radical. El ejército bolivariano, que durante años había dependido de proveedores europeos y estadounidenses, comenzó a transformarse en una fuerza equipada y entrenada con tecnología rusa. Ese vínculo se profundizó en la década de 2010 con la llegada de acuerdos energéticos y petroleros que consolidaron la alianza. Rusia no solo veía a Venezuela como un comprador de armas, sino como un aliado en el hemisferio occidental. Y la apuesta se volvió todavía más ambiciosa en los años recientes, con proyectos que buscaban independencia militar. Uno de los hitos más simbólicos ocurrió en julio de 2025, en Maracay se inauguró la primera fábrica de municiones Kalashnikov de toda América, un proyecto conjunto entre Moscú y Caracas que colocó a Venezuela en el mapa como potencia armamentista regional. Ese avance fue celebrado por Nicolás Maduro como un paso hacia la soberanía militar. Pero en Moscú también se interpretó como un triunfo estratégico, una planta de armamento ruso en el Caribe, justo en el patio trasero de Estados Unidos. El mensaje era claro: Venezuela ya no era un simple cliente, se había convertido en un socio capaz de producir armas en su propio territorio. El peso de esta alianza no se limita al terreno militar.
En la esfera diplomática, Venezuela abrazó el proyecto multipolar impulsado por Rusia y China. Durante la cumbre de Nizhny Nóvgorod en 2025, el canciller Iván Gil dejó clara la ambición de Caracas, ingresar como miembro pleno al bloque BRICS. La apuesta no era simbólica. Con las mayores reservas de petróleo del mundo y una ubicación estratégica en el Caribe, Venezuela se presentaba como un candidato capaz de reforzar el músculo energético del bloque. Sin embargo, no todos en BRICS compartieron ese entusiasmo. Brasil bloqueó el ingreso en 2024, alegando desconfianza hacia el gobierno venezolano tras elecciones polémicas. Aún así, Caracas no se rindió. Maduro declaró públicamente que los BRICS representaban el futuro de la humanidad y que Venezuela no solo buscaba integrarse, sino también liderar desde el sur global una nueva narrativa de soberanía. Ese pulso alcanzó su clímax en la cumbre de Kazán, donde Maduro viajó personalmente para mostrar que, pese a los obstáculos, Venezuela no retrocedería. En ese escenario, Vladimir Putin pronunció una frase que resonó con fuerza: Rusia y Venezuela han formado lazos que no se pueden destruir. Era mucho más que un gesto de cortesía. Era la confirmación de que Caracas se había convertido en un aliado indispensable dentro de la visión rusa de un mundo multipolar. Pero este respaldo no se queda en los discursos. Mientras Washington intensificaba su despliegue militar en el Caribe, con destructores y submarinos acechando, Rusia elevó el tono. Zaharova, con su estilo directo y sin titubeos, reiteró que Rusia rechaza de manera categórica cualquier amenaza de usar la fuerza contra Venezuela. Un mensaje que se repitió en cada entrevista, en cada comunicado, como un escudo verbal que pesaba tanto como una flota entera. El canciller Sergei Lavrov llevó ese respaldo al terreno más concreto. En reuniones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, transmitió el apoyo del Kremlin no solo en lo militar, sino en proyectos energéticos, financieros y diplomáticos. Moscú dejó claro que su interés no era únicamente en defender a un aliado, sino en proyectar influencia en América Latina, un territorio que históricamente había estado bajo la sombra de Washington. Lo que está en juego no es menor. Con cada palabra, con cada acuerdo, Rusia construye alrededor de Venezuela un escudo que no se ve, pero que pesa: alianzas, compromisos y un mensaje constante de que el Caribe no será un espacio libre para la intervención extranjera. Para muchos, esto marca el inicio de una nueva guerra fría, con América Latina como terreno de disputa entre dos visiones de mundo: la hegemonía estadounidense o el multilateralismo defendido por los BRICS. La advertencia rusa no fue un eco perdido en comunicados oficiales. Fue un ultimátum que recorrió el mundo, desde Moscú hasta Caracas, pasando por Nueva York, Bruselas y Washington. Las prácticas de injerencia externa deben quedar en el pasado de una vez por todas, sentenció Zaharova. La frase resonó como una línea roja. Y lo más inquietante es que no estaba sola. China, India y Sudáfrica se sumaron al mensaje, dejando claro que cualquier intento de presión militar contra Venezuela sería interpretado como un ataque contra el bloque entero. De pronto, Estados Unidos ya no estaba lidiando con un gobierno caribeño aislado, sino con un frente geopolítico que lo desafiaba desde todos los ángulos. El BRICS, que en el papel parecía un club económico, se estaba transformando en un escudo diplomático y militar dispuesto a frenar a Washington en su propio hemisferio. En Caracas, la reacción fue inmediata. El gobierno de Nicolás Maduro envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunciando un nivel de amenaza sin precedentes por parte de Estados Unidos. El documento exigía el retiro de las tropas desplegadas en el Caribe y reclamaba respeto a la soberanía y a la integridad territorial de Venezuela. La misiva fue leída como una jugada calculada: colocar a Washington como agresor y a Caracas como víctima respaldada por Moscú y el bloque multipolar. Pero detrás del juego diplomático hay realidades que preocupan. Con la nueva fábrica de Kalashnikov en Maracay, Venezuela no solo compra armas, ahora las produce. Con acuerdos petroleros respaldados por Rusia y China, Caracas encuentra oxígeno financiero frente a las sanciones de Occidente. Y con el apoyo constante del BRICS, el país se posiciona como un punto estratégico en la disputa global por el poder.
Para Estados Unidos, este escenario es un desafío directo a su influencia histórica en América Latina. El Caribe, que durante décadas fue considerado un Mare Nostrum bajo control estadounidense, ahora se convierte en terreno disputado. La presencia de buques militares norteamericanos frente a la costa venezolana lo confirma. Washington no está dispuesto a ceder terreno. Pero cada movimiento que da encuentra una respuesta contundente del bloque BRICS. El resultado es una tensión creciente que muchos describen como el regreso de la Guerra Fría, esta vez con epicentro en el Caribe. Y aquí surge la pregunta crucial: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar Moscú y Washington por Venezuela? Porque lo que parece una defensa de la soberanía bolivariana es, en realidad, un pulso global por la influencia y el control de una región estratégica. El desenlace todavía no está escrito. Pero lo que está claro es que Venezuela ya no es un actor aislado. Con Rusia a su lado, con BRICS como escudo y con una narrativa que lo coloca como bastión de resistencia en el hemisferio occidental, Caracas se ha convertido en un epicentro de la geopolítica mundial. Y cada palabra, cada despliegue y cada alianza nos acerca un poco más a una pregunta inquietante: ¿será Venezuela el detonante del próximo gran conflicto global?